Bien, queridos amigos, ya estamos con ustedes nuevamente, ya saludamos a quienes hacen posible el programa y vamos a invitar a un auspiciador, pero no viene como auspiciador, sino que lo invitamos porque la vez que lo tuvimos aprendimos harto, y yo soy de los que he mantenido vivo el tema de la inteligencia artificial, porque creo que va a ser una transformación, no va a ser, ya está siendo una transformación gigantesca, pero lo que va a lograr la inteligencia artificial, creo yo, va a ser la revolución más grande que ha tenido la humanidad. Acá tenemos una historiadora que sabe el pasado, pero también sabe el futuro, lo hemos conversado, y creo que lo que se viene es gigantesco. Para ello hemos invitado a Mauro Nova, que es consultor en innovación y desarrollo I+D para la industria, director de eAdvisor, y hoy día nos presenta la IA como una herramienta predictiva. Así es. ¿Puede decir qué número del loto va a salir o no? Mira, si lo empiezas a analizar con casuísticas de números, probablemente te dé una idea y una cercanía, y en vez de ganarte quizás el loto entero, te gane un trío o 4 números, y efectivamente vas a tener un premio en eso. Sí. Pero bueno, primero que todo agradecerles por invitarme nuevamente a este programa. Lo pasé muy bien la última vez. ¿Sí? Y creo que la inteligencia artificial, como bien dices tú, Checho, y aprovechando que está Magdalena aquí, historiadora, esto vendría siendo como la nueva revolución industrial. Sí. Básicamente viene a cambiar el pensamiento lógico de las personas y el pensamiento lógico también de las empresas al momento de tomar decisiones, al momento de generar planes estratégicos, al momento de prospectar cómo ven su negocio para los siguientes años o el siguiente semestre. Dicho esto, la inteligencia artificial sí opera como una herramienta predictiva. En la medida que nosotros vayamos alimentando este gran núcleo de información, que efectivamente se repite el concepto que les acabo de decir recién, la casuística. Sí. Cuando uno empieza a hacer análisis de datos desde los casos reales de estudio, te vas a ir dando cuenta que, por ejemplo, ciertos países cada cierto tiempo tienen un golpe de Estado. Que ciertas empresas cada cierto tiempo tienen una crisis económica fuerte que los lleva casi al borde de la quiebra. O que cada cierto tiempo hay una tasa de accidentes en la faena, en el caso de una minera, o en el caso de una empresa, una fábrica, un accidente de algún trabajador. Si tú todo esto lo metes a esta gran juguera llamada inteligencia artificial, efectivamente, más que tener la bolita mágica del futuro que te dice lo que va a ocurrir mañana, sí te va acercando a ciertos datos predictivos que son importantes de considerar. Por ejemplo, hay una persona con la que estoy trabajando que también son gente que está muy cercana a la radio, que es de Grupo Velator. Ahí está Philip Valenzuela, que ha hecho una innovación con drones para la macrozona, pero que tiene que ver con drones que apagan incendios y que te predicen los incendios. Porque por medio de cámaras térmicas y por medio de un software que él desarrolló con inteligencia artificial, que conversa, incluso ese software conversa con Waze, con otras plataformas de inteligencia artificial de geolocalización, él permite tener información muy certera de qué lugares podrían estar muy próximos a un incendio y de qué dimensiones es incendio. Por lo tanto, estos drones van a estar vigilando esa zona muchas horas antes y se van a ir dando cuenta que se van a estar dando desarrollos de calor en ciertos lugares y empieza a mojar los árboles y los lugares donde posiblemente iba a haber un incendio. Oye, ya que este es un programa político, en la última elección las encuestadoras anduvieron pero muy lejanos a los resultados. Sí, de hecho, la presencia de Parisi no la vio nadie. Nadie la vio. Nadie vio venir esa cantidad de votos. ¿Se podrían mejorar las predicciones usando inteligencia artificial? Absolutamente. Como tú hacías el juego recién de predicciones de un número de lotería, efectivamente también es una lotería las elecciones. Las elecciones están sujetas a cambios de último momento. Muchos. La señora o el hijo del candidato hizo tal y cual cosa y suben o bajan los votos, las preferencias. Por lo tanto, si todos los datos de las preferencias fueran analizados concienzudamente, con buenas plataformas de inteligencia artificial, probablemente te acerques a una realidad respecto a lo que va a ocurrir en esa elección o en esa votación. ¿Ya? Mauro, yo te quería hacer una pregunta en función de la capacidad que pueda tener la inteligencia artificial para predecir situaciones, por ejemplo, muy distintas. Si uno analiza la primera administración Trump, uno de los
apuesta era que Estados Unidos no iba a entrar en guerra. Claro, y entró. Y ahora nos encontramos con un escenario totalmente distinto en el cual, ¿cómo sería posible evaluar circunstancias Exacto. que no están en los datos? Porque los datos que entregaría, si yo me meto ¿va a haber guerra en la segunda administración Trump? Es una excelente pregunta la que estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque hoy día en la mañana, conversándolo con una persona a quien yo respeto harto, que trabaja en minería, me dijo, la IA es una súper herramienta, sí, pero la IA es muy condescendiente con el que está detrás de la IA, con el que pregunta, con el usuario. Si tú le dices, confecciona... Es como espinita, justamente. Sí, súper patera. Si tú le dices, confeccióname una polera con un dragón que se está comiendo un auto, el cual sale un cometa, te va a decir la IA, muy buena pregunta, Mauro. Sí. Me encantó lo que estás preguntando, muy creativo el desarrollo de tu idea. Nunca se va a poner en contra o va a cuestionar a quien pregunta, a quien le genera el prompt. ¿Ya? O sea, en ese sentido estamos hablando con una máquina que no entra en conflicto, por lo tanto, porque no tiene personalidad. Al no tener personalidad, no va a tener una decisión más que de llevarte a lo políticamente correcto. Pero sí, pero sí puedes discutir con él. Puedes discutir, sí, pero te va a manejar la discusión. Claro, pero sí se corrige cuando y es capaz de comprender de que se equivocó. Claro. Y lo reconoce. Sí. Y lo reconoce. Y te pide disculpas. Y te pide disculpas. Yo es muy educado. Yo tuve un problema aquí cuando yo hago todas las mañanas un editorial y de repente para el editorial le consulto cosas a la IA para no tener que andar buscando. Claro. Quiero este dato, quiero saber si este dato. Y le pregunté, porque en esa época había dicho el ministro de Vivienda que la señora de un parlamentario había pedido un crédito social, claro, para vivienda que no le correspondía. Tiene un alcance enorme. Entonces yo estaba hablando de la corrupción en ese editorial y le digo, ¿cómo se llama el parlamentario cuya señora denunció? Y me dio un nombre, nada que ver. He tenido hasta el día de hoy dando disculpas porque no tenía nada que ver. Además eran solteros los parlamentarios que me dijo. Y yo le digo, ¿cómo se te ocurre decirme ese nombre? Le digo a la IA. Y me pide disculpas, sí, un comunicador como tú no se puede equivocar en una cosa. Te pido disculpas, eso no va a volver a ocurrir. Se me cruzaron los cables, me dijo. Bueno, ese dato y ese algoritmo que te respondió va a funcionar para ti de nuevo en una siguiente pregunta. Finalmente se alimenta y aprende del error. Y es lo que está ocurriendo con la IA a nivel global en todas las plataformas IA. Las que confeccionan ingenieros para... O sea, llega un momento que no se va a equivocar, dices tú. Más que no equivocarse, va a haber siempre una responsabilidad mutua de cómo preguntas. Y va a ser más fino. Y va a ser más fino el dato, exacto. Pero Mauro, ¿puede llegar a reflexionar la IA? Mira, a reflexionar, sí, o decir, a sacar conclusiones propias a partir de sus errores. Sí, yo creo que esto hoy día es lo mismo, el fenómeno que estamos viviendo hoy día todos, colectivamente. Pero salió una entrevista el fin de semana respecto, hoy no me acuerdo quién, porque quiero la cita, pero de alguien que dijo que estábamos cerca de que la IA empezara a reflexionar. Claro, estamos hace algunos meses, de que empieza a reflexionar. Es que la aceleración del crecimiento y el desarrollo de la IA es totalmente exponencial. Por ejemplo, yo les quiero proponer una siguiente idea. ¿Se acuerdan cuando entramos todos en internet? Sí. Y los buscadores eran Alta Vista. Sí. ¿Se acuerdan? Había Alta Vista, Netscape. Yahoo, Netscape. Claro, que nos conectábamos con el cablecito, que sonaba y había que esperar que se cargara y las páginas bajaban de a poco. Bajaban de a poco apenas. Sí. Claro, eso fue un proceso y para nosotros era modernidad total, absoluta, y lo era. Actualmente la IA tiene una aceleración de crecimiento exponencial. O sea, lo que tú preguntas hoy día con un ajuste fino es totalmente distinto a lo que te va a responder la próxima semana con ese mismo prompt. O sea, yo... es la forma de hacer la pregunta. Es la formulación. Exacto. Y ahí viene mi pregunta, Mauro, porque bueno, yo soy usuario de IA, pero fíjate que de IA, pero yo ocupo como las tres más conocidas. Perfecto. Gemini, ChatGPT y Claude. Perfecto. Y efectivamente todas tenían como un propósito relativamente distinto para mí, ¿no? Cuando conocimiento me llamaba ChatGPT, cuando tenía que hacer como producción audiovisual o gráfica más a Gemini. Perfecto. Y en el fondo en el aspecto del cowork, Claude. Pero resulta que ahora ChatGPT
también tiene cowork. Sí, pues, está ¿cachai? conectada ya. Entonces, claro, hoy día están las tres conectadas y leía un reportaje bien interesante el fin de semana respecto a que ya en verdad, como que en algún momento tú dices ya, esta está como hecha para esto, pero la otra va y se superpone. Exacto. Y al mes siguiente la otra supera a las otras dos. Entonces, para uno que es usuario mucho más en el fondo, ¿cómo se podría decir? Un usuario en el fondo mucho más del día a día, del cotidiano. Claro. ¿Cuál es la decisión que uno tiene que tomar para decir ya, esta plataforma? Porque al final, mal que mal, te gastáis 60 o 65 Exacto. dólares todos los meses Pagando en la las distintas aplicación. plataformas. Pues Mira, claro. esa pregunta también está muy buena porque hoy día hay como ese fenómeno de que todos quieren tener la última versión Sí, de esa de IA esa IA. y están pagando y es parte del negocio que tiene la IA. O sea, yo gasto 65 dólares en las 3 IA todos los meses. Claro. ¿Cachai? O sea, en el Si fondo. tú lo vas a usar y le vas a sacar el provecho editorial, está perfecto, porque va a ser tu copiloto permanente, Sí, de claro. darte información, refrescarte contenido, refrescarte conceptos que se están usando. Ahí funciona impecable. El problema es cuando está el abuso de la herramienta, ¿ya? Incluso yo me estoy encontrando ahora en el último tiempo con otros consultores que me mandan, ponte tú, un brochure, o uno mismo que presenta un brochure, y lo ético es poner, estoy usando 30% de IA. Sí. Estoy usando un 40% de ella. Porque hoy día, básicamente, todos están mandando documentación de gente que pareciera salida de Harvard, de la escuela más importante de negocio. Claro. Y efectivamente está hecho con IA, y cuando uno empieza a leer eso, y hay veces gente que ni siquiera la lee, o sea, en el fondo es copy-paste No, y chao. me di cuenta al tiro. Y uno se da cuenta inmediato. Entonces, respondiendo a esa pregunta, lo importante es, ¿cuál de las inteligencias artificiales que estoy usando es la que se complementa más a todo lo que yo hago en el día a día? Y para eso uno tiene que discernir y decir, ¿sabes que en realidad mi trabajo es más audiovisual y gráfico? Porque yo soy bueno haciendo textos, entonces ocupo cloud. Y ahí uno va, en el caso mío, por ejemplo, yo me apoyo con el ChatGPT, pero no lo ocupo como base de mi No, conversación ni de mi relato. En el fondo el relato lo tiene uno que viene aprendiendo desde el mundo análogo que vengo yo, y soy Sí, del claro. 79, así que hice todo el recorrido de lo análogo a lo Sí. digital a la fecha de hoy, y todos los que estamos en esta mesa lo mismo. Sí. Entonces uno tiene que usar la herramienta que se complemente a lo que también tú quieres comunicar con identidad, ¿ya? Porque la IA no tiene identidad. No tiene sentido. Estamos conversando con Mauro Nova, consultor en innovación. Lo invitamos como especialista en este tema, no lo invitamos como auspiciador. Pero ahora te quiero hacer una pregunta como auspiciador. Ya. Cuando tú llegas a una empresa, hablemos de una empresa mediana, que trabaja normalmente como han trabajado todas las empresas hasta aquí, ¿cuáles son los cambios que le ofreces tú a esa empresa para que a través de la inteligencia artificial mejoren sus procesos, Claro. mejoren su rentabilidad, Sus mecanismos, sus muchas veces. mecanismos en general? ¿Hacia dónde apuntas cuando tú llegas a una empresa que no está usando inteligencia Claro. artificial? Bueno, lo primero que se hace con la IA es ver la madurez digital de esa empresa. Es el primer levantamiento que entregamos como consultores. No podemos llegar a ofrecer soluciones integradas con inteligencia artificial si la empresa... No usan computadores. No, claro, están muy todavía en un proceso digital muy lento. Entonces, claro, en el fondo lo primero que se hace es el levantamiento de la madurez digital. ¿Dónde nos encontramos por lo general con inmadurez digital? En los equipos de venta. Ya. Los equipos de venta, cada vendedor, y eso es muy propio de los vendedores, me incluyo, tenemos un mecanismo que es el que nos funciona y con ese nos quedamos. Y nos cuesta mucho transformarlo, desarrollarlo, sacarle ciertas cosas y ponerle otras, probar. Cuando el vendedor siente que su discurso de venta le funciona y tiene un cierre de negocio, con ese se queda. Y no se da cuenta que muchas veces ese relato comercial se va perdiendo en el tiempo, se va quedando antiguo. Y ahí es donde tenemos que usar, por ejemplo, el ChatGPT como una opción para poder, o Cloud, para poder decirle, mira, vamos a preparar un dossier donde vamos a incluir todas tus capacidades de buen vendedor, pero le vamos a hacer ciertas mejoras a los momentos o a los hitos donde no estás vendiendo. Y es ahí cuando muchos vendedores que son más bien senior me dicen, ¿sabes qué? Desde que estoy usando este mecanismo, la verdad que me han cambiado mis presentaciones. Por ejemplo, el otro día con un equipo de venta. ¿Cómo lo hacen ustedes cuando se apoyan en un lenguaje específico cuando les toca a un cliente del otro lado que no tiene ganas de comprar? ¿O que tuvo un mal día y te está recibiendo mala forma? Generalmente ahí hay un bloqueo en ese momento. El vendedor se pone nervioso y no sabe cómo salir jugando. Hoy día con la IA te puede entregar un manual
de 3-4 pasos, donde el tipo dice, ok, reconozco que tengo un cliente que tuvo un mal día o que no tiene muchas ganas de comprarme, voy a aplicar la conversación según lo que averigüe y me voy a ir por este lado de la conversación. Oye, ¿hay algún manual de la IA cuando, por ejemplo, tu señora amaneció mañosa para salir jugando? ¿Te puede ayudar en eso la IA? El que lo haga se hace rico. El que no haga... O el que haga el otro. Al borde de la funa. Claro. Al borde de la funa. Oye, bueno, quiero agradecer a Mauro Mauro Nova, y aprovecha antes de irte de pasar el avisito, ¿dónde puede la gente agendar una reunión con ustedes para que los asesoren en la empresa, etcétera? Sí, mira, es súper fácil, tienen que ingresar a www.eadvisor.cl, ¿ya? Y ahí se van a encontrar con un canal directo que los va a llevar a YouTube, pueden ver nuestros videos e incluso estas mismas presentaciones que hemos hecho ya por segunda vez acá, muy agradecido por lo demás de que me hayan invitado nuevamente. Y también ahí hay un botón que se conecta con el WhatsApp de nuestra ejecutiva comercial, de Paola, y con ella pueden organizar una reunión para que partamos conversando y ver en qué podemos ayudar. Y antes de que me vaya, les quiero dejar el siguiente dato puesto en la mesa. Dale. Ya, ve. Estamos pasando por un fenómeno climático importante, súper importante, que es el fenómeno del Niño, y que este fenómeno del Niño es el más fuerte que se ha captado desde que hay instrumentos que lo capten. ¿ya? Es verdad. Y es un fenómeno que va a durar 2 años, es bianual, o sea, termina por ahí por la Navidad, por eso se llama el Niño, por el Niño Dios, pero vuelve en marzo de nuevo con una velocidad enorme. Sí. Y se van a volver a visto de nuevo todas las locaciones que estamos viendo en las distintas plataformas y canales de lo que está ocurriendo en el norte. Esto con IA se puede solucionar mucho más rápido, porque dado a la casuística que hay de antes y todo lo que se ha cargado en medios, en las plataformas internas de los ministerios que están en... Pero se puede solucionar en el sentido de anticiparse, ¿no? Anticiparse, por ejemplo... No voy a cambiar el clima. No, anticiparse, pero por ejemplo, ver cuáles son las locaciones que después de los X milímetros de agua tienen problemas de electricidad o de traslado, de desplazamiento, etcétera. Si eso lo meten en una juguera, el informe que pueden recibir de vuelta usando distintas plataformas de IA les puede decir... Incluso las zonas que podrían ser más afectadas que otras, porque esto que estamos viendo ahora con el norte, que es algo impresionante. Exacto, sí, pues. Eso está disponible hoy día en la IA si tú la sabes usar. Porque, por ejemplo, hoy día hay plataformas que, sin ir más lejos, Waze, que es una plataforma que tiene desarrollo hoy día IA, te dice a cuántos minutos estás de llegar a un punto. Está considerando en ese minuto los tacos, el horario, las calles, está considerando todo. Al considerar todo en la juguera, te da un alcance y te dice, vas a llegar, él te está diciendo, vas a llegar aproximadamente en 4 minutos. Esto mismo lo podríamos estar desarrollando a nivel de Estado, en las municipalidades para temas de, por ejemplo, de delictuales, dónde ocurren los fenómenos, en qué horario, dónde se repiten y cuáles son las violencias que ocurren ahí. Interesante con lo que tú estabas hablando de los portonazos. Predecir eso, claro, claro, predecirlo. Predecirlo y establecer estrategias. Y ya por último, porque ya se nos pasó la hora, pero es que está interesante el tema y no te imaginas cómo recuerdo a mi amigo Sergio Melnik, que habló de estos temas hace más de 15 años. Que lo cites. Era el primero que hablaba, la gente decía, ¿qué está hablando? Es un futurista. Pero predijo exactamente lo que está sucediendo hoy día. Hemos tenido terremotos fuertes en toda Latinoamérica y Chile está metido en las mismas placas. ¿Se podría con algún modelo de inteligencia artificial predecir más o menos cuándo viene el terremoto? Porque va a venir uno, porque la energía se va acumulando y es claro que va a venir un temblor fuerte, aunque Chile está más preparado que otros países, va a venir. Está complejo que yo como persona, digamos, humana, te lo diga. Sí hay una plataforma, porque no la hay. Probablemente deben estar trabajándola. Algunos de los grupos más importantes, sobre todo, por ejemplo, Google Maps, todas estas empresas que están relacionadas a la gran plataforma Google, probablemente tengan ingenieros ya trabajando en eso, y no me cae ninguna duda que en los próximos años posiblemente si hay una aplicación que quizás no te avise con tantos días, pero que te pueda decir en 1 hora más, puede que tengas un movimiento en tu zona de tantos grados. Mauro Nova, consultor en innovación y desarrollo I+D para la industria, director de eAdvisor. Muchas gracias, siempre es grato informarse de estos temas. Para mí también. Nosotros vamos a la pausa y regresamos. Gracias.